Está apagado su micrófono, Inge. Ok, gracias, perdón. Ok, chicos, bueno, ya estamos bien, ya se recargaron de energías nuevamente, estamos listos para la última clase de hoy día, la última hora de clase, mejor dicho. Ya regresamos todos, estamos 34, todavía falta. No sé si pueden escribir a sus compañeros para que ingresen nuevamente, por favor. Todavía faltan varios. Ok, recuerden que al finalizar esta hora de clase vamos a tener una pequeña evaluación muy corta, muy sencilla. He hecho preguntas bastante simples que lo van a poder responder sin ningún problema, así que a las 2:30 me hacen acuerdo que tenemos esa pequeña evaluación que está activada para que estén pendientes nada más. No se olviden de hacerme acuerdo, vaya a irme de largo conversando y luego la evaluación no la pueden rendir. De todas formas es muy sencilla, están solo 5 preguntas que si me escucharon en la mañana pues no va a tener ningún inconveniente. Inge, pero esa reemplaza a la de la noche. ¿Cómo la de la noche? Hay una que está asignada a las 8:30. De la noche. Sí. ¿Cuál? ¿Me puede ayudar a ver? ¿O puede compartir en pantalla para ver cuál? No puedo compartir, pero ya le leo la información. Deme un segundito. Ya ahorita puede compartir pantalla. Ya le puse para que comparta pantalla. A ver, ahí sí me dejó pensando cuál es eso. Yo estaba revisando, Inge, pero está a las 13 horas. No sé si es la misma que de pronto está confundida Karen. Sí, Puede solamente que... dicen el inicio 8:30, pero el momento que se ingresa a la evaluación está habilitada ya para el día de hoy, porque estaba para febrero. Sí, esa era, chicos. Gracias, chicos. Sí está... Bueno, eso les digo, se va a activar a las 2:30, no se activa a la 1, a las 2:30 se va a activar. Por cualquier cosa, prefiero que sea durante nuestra hora de clase para revisar si no hay alguna novedad, alguien tiene problemas en entrar, alguna cosa, puedo yo solucionar. Así que a las 2:30 me hacen acuerdo nada más, chicos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a continuar y vamos a ir viendo otro de los procesos importantes que tenemos que comprender y que partirá de lo que les voy a pedir ya para la próxima semana que vayan completando. Recuerden que la exposición iniciaría la próxima semana y también vamos a ir viendo el tema de los perfiles de cargo. Si bien es cierto, ustedes ya deben haber visto en alguna materia, pues vamos a hacer un pequeño recordatorio de este proceso, de lo que engloba justamente el tema del diseño de cargos, ¿no? Entonces, permítanme, voy a compartir pantalla nuevamente. Ok, chicos, ya se está viendo, ¿cierto? Sí, se ve, gracias. Perfecto. Ok, vamos a ir... Ingeniero, disculpe que le interrumpa un momento. Ajá, Tengo una inquietud. dígame. Hoy vamos a rendir la prueba, ¿verdad? ¿Y qué Ajá. sucede con los chicos que no se pueden conectar por el tema trabajos en este momento? Esa es buena pregunta. Es Es que que se le supone que estamos en comento, horario de clases. Ahí sí no sé cómo se matricularon los chicos que no pueden estar en clases. Ahí sí no sé. es que a veces ellos tienen horarios rotativos. Le digo por mi caso en particular, a veces me toca viajar y la conexión no es tan buena. Entonces, ahorita sí los puedo rendir, pero hay compañeros que también tienen horarios rotativos y el día sábado no van a poder estar a este momento para rendir la prueba. Entonces, eso quisiera saber cómo lo podemos manejar o cómo lo podemos solventar luego. Tal vez si la abre hasta más tarde o qué sé yo, luego se les da una oportunidad a ellos en la noche. No sé, hay muchas opciones. Tendría que analizar, dependiendo cuántas personas estén en ese caso, porque la próxima semana igual sería la evaluación final a este mismo horario. Entonces, las personas deberían organizarse, asignar un tiempo o por lo menos en ese momento
estar con conexión para que puedan dar la evaluación final, porque si no, perderían la materia si no dan las evaluaciones. Entonces, hay que analizar. Voy a ver cuántas personas efectivamente están en ese caso y podría ver, en tal caso, la próxima prueba les duplicaría la nota, porque abrirla hasta más tarde no tiene mucho sentido, porque después ya las respuestas se pasan y pierde el espíritu de la evaluación. Entonces, Porfa. Perdón que le interrumpa ahí. Sí, realmente nosotros estamos conscientes que hay muchas personas que trabajamos. Realmente por esto de la pandemia es difícil cambiar los horarios en el sábado. Sí, inicialmente tengo conocimiento que la mayoría de mis compañeros y hasta yo hemos optado por esta opción de estudiar los sábados. Pero en mi caso, por ejemplo, yo trabajo en un concesionario atendiendo a clientes, entonces para mí es súper complicado dar una evaluación o una prueba en este horario. Entonces, sí, realmente yo sí le solicito, por favor, que nos indique a dónde tenemos que dirigir algún oficio, alguna carta, para poder justificar las personas que realmente nos es imposible cambiar el horario de sábado. Por favor. Ok, de todas formas, si tienen ahorita unos 15 minutos, yo creo que sí pueden hacer la prueba, no necesitarían más de eso, de hecho. O sea, las pruebas que estoy poniendo ahorita es súper sencillo, o sea, no les toman ni 5 minutos, les garantizo. Por otro lado, yo prefiero que sea la evaluación en horario que estamos en clases, porque como les digo, me ha pasado un montón de veces que tienen problemas, que no pueden entrar, que se les cierra, y yo en ese momento puedo entrar a revisar, puedo anular algún intento, puedo verificar qué está pasando. Entonces, por eso debería ser en horario de clases. Otra cosa que podría hacer tal vez es la prueba que tomaríamos hoy día, tomarlo la próxima semana a la primera hora para que todos tengan las 7 en punto. Me imagino que las 7 en punto sí podrán conectarse, pero algunos me van a decir que están en camino al trabajo. Entonces, definitivamente debería ponerse de acuerdo la mayoría y me dicen, o sea, si es que en mayoría dicen todos, ok, ¿sabes qué? La prueba sea sábado hoy a las 11 de la noche, yo le pongo esa noche, pero ya es ahí sí a responsabilidad de cada Sí, uno. profe, Yo no en la entraré a esa noche. hora a verificar, ni entraré a revisar esa hora, porque yo a esa hora no voy a estar conectado. Entonces, pónganse de acuerdo, si ustedes no quieren dar la prueba el día de hoy, podría poner el sábado a las 7 de la mañana, o en su defecto, ustedes coordinen. Así que tenemos este tiempo de la clase, organícense ustedes internamente, conversen en el chat de compañeros y definan qué es lo mejor que prefiere hacer la mayoría, y no tengo problema. Yo me adapto a lo que ustedes digan como mayoría. Como les digo, el espíritu de estar justamente a hacer esta evaluación en el área de clases para poderles ayudar, pero si no, si ustedes optan por otro horario, ya es a cuenta de cada uno. Que le interrumpa. Chicos, tenemos que organizar bien entre todos porque todos tomamos la materia anterior y hoy tenemos prueba de la materia anterior a las 10 de la noche, entonces tal vez no sé si puedo sugerir el horario de las 9 de la noche, por ejemplo. Tenemos pendiente esa prueba, Inge, de la materia anterior a las 10 de la noche hoy. No, a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo con eso, en mi caso. Chicos, es que si nos ponemos a ver también casos particulares de uno en uno, o sea, todos vamos a sacar con que no se puede, no se puede. Quedemos como siempre hemos quedado con las otras evaluaciones, damos 8 o 9 de la noche, creo yo. Por eso les digo, sí, yo creo que a las 12 sí, yo también creo eso. revisan si Yo prefiero 12:30 el horario que está establecido. Sí, Inge, yo pienso que el horario que usted está establecido bien, y como son casos puntuales de 50 estudiantes que estamos conectados ahorita, de ley tenemos que rendir la evaluación. Y si los casos puntuales serían 10 personas, que sería el restante, ahí coordinar para ponerles otra evaluación para ellos. Y con eso se subsana y se corrige hoy mismo la nota de la evaluación. Como les digo, Chicos, debemos ver por todo. Y todos creo que sí deberíamos dar en la noche, porque la mayoría de compañeros me parece que en la noche estamos un poco más desocupados. No a las 2:30 porque 2 o 3 desean. También todos trabajamos y no tenemos el tiempo para poder rendir la evaluación. Yo creo que sería mejor en la noche, tipo 7, 8 de la noche, que no es muy de noche tampoco. Chicos, pero la clase dura hasta la 1 de la tarde. Efectivamente, me permiten la palabra, por favor. Por favor, estoy hablando. Gracias. Chicos.
Sí, gracias. Yo pienso que tenemos que adaptarnos, ¿no? Si está establecida para la noche la prueba, todos tenemos que hacer un esfuerzo y rendirla, ¿no? Por 10 personas que prefieren hacerlo en el transcurso del día. Mira, yo estoy operada, estoy en cama, no me has preguntado, pero me tengo que adaptar y tengo que rendir la prueba cuando está establecido, ¿no? Gracias, puedes hablar. Exacto, o sea, la prueba está hecha a las 12 del O día, sea, 12 y media. justamente como les Hasta la comentaba, una, yo les puse 12:30 porque es el horario en el que estamos todavía con obligación de estar en la clase y que en teoría estamos conectados. Entonces, no le vi el inconveniente en ponerle ese horario. Eso les digo, si todo el curso se pone de acuerdo y me dicen, ¿sabe qué, profe? No a las 2:30, pongamos a las 9 de la noche. Ok, les digo que lo puedo configurar para ese horario, pero yo no voy a estar pendiente ya a esa hora. Ni voy a esperar que me estén escribiendo, profe, no puedo entrar, profe, se me anula el intento, profe, me falló 2 preguntas y se me cerró. Ahí sí no voy a recibir ningún tipo de queja ni mensaje de nadie, porque no me voy a hacer cargo. Y es un horario en el que ustedes están por su cuenta. Eso es lo único que les digo. Si hacemos a la hora que estamos aquí, yo puedo resolver cualquier problema. Si ustedes quieren hacerlo a las 10 de la noche, a la 1 de la mañana, es un tema suyo de curso. Pero pónganse de acuerdo todos y me avisan a las 2:30. Y cierro este tema, conversen ustedes a las 2:30, me avisan porque hay que continuar con la materia. Entonces vamos a hablar del tema de diseño de cargos, que es un tema fundamental para comprender este proceso que vamos a ir avanzando hacia este proyecto de entender la construcción de una organización, cómo está diseñada, cómo está creada, porque definitivamente tenemos que entender que el trabajo en las organizaciones no se hace por azar. La forma en que las personas trabajan en las organizaciones va a depender básicamente de la forma en la que el trabajo fue planeado, fue moldeado, fue organizado. Y esto quiere decir que cómo se van a ir distribuyendo las tareas en la organización que se van a repartir en los diferentes puestos que tiene una organización. Porque recuerden que tiene que existir un conjunto de tareas determinadas que justifiquen la creación de un cargo, de un puesto en la organización. Que en general nosotros tenemos que ir entendiendo que esta estructura va a estar condicionada, va a estar atada o ligada a cómo se planificó que funcione una organización, una institución, una empresa, como lo quieran ustedes determinar. Y esto va a acabar determinando cómo se van a distribuir las tareas, el grado de especialización que van a tener los puestos. Porque recuerden que este diseño organizacional representa la arquitectura de una organización, cómo está estructurada, cuántos departamentos tiene, cuántos cargos, cuántas áreas, cómo se comunican entre los departamentos, entre los cargos, cómo se van a funcionar los flujos de proceso, las relaciones de poder, de jerarquía, cómo interactúan. Y esto implica justamente que mientras pensemos en un mayor nivel de especialización, más grande va a ser el tamaño de la organización. Con esto les digo que, por ejemplo, en una empresa pequeña podría haber un generalista de talento humano. ¿Ok? El generalista de talento humano en una empresa pequeña de unas 50 personas se encargará de hacer reclutamiento, selección, nómina, evaluaciones, capacitaciones. Puede hacerse cargo de todo, porque es pequeño. Pero si hablamos ya de una empresa de unas 700, 800 personas, ya va a ser muy difícil que una sola persona lo haga todo. Y comenzamos a pensar en especialización, en que posiblemente habrá ya una persona que dirige el departamento y que tendrá en su equipo un analista de selección, uno de nómina, uno que maneje temas de desarrollo organizacional, de evaluaciones, etcétera. Entonces, el grado de especialización también depende de la estructura organizacional, de cómo están establecidos las áreas, los puestos, el tamaño de la organización, cómo está configurada, cómo está creada, cómo está estructurada, cómo se ha definido en su funcionamiento y en su gestión. En ese sentido, justamente nosotros tenemos que ir pensando en que hoy en día hay estructuras que ya no pueden funcionar de forma rígida e inmutable. Los puestos ya deben ir avanzando hacia un espíritu o hacia un nivel de diseño más variable, más dinámico, que logre responder
hacia los diferentes retos que presenta el contexto, el entorno. Perdón, se me salió la pantalla. Esto implica que nosotros tenemos que ir considerando que la respuesta tiene que, mejor dicho, la respuesta de la organización al entorno tiene que ser justamente en base a la dinámica que mantiene. Una empresa con una estructura rígida va a tener poca probabilidad de responder rápido a un entorno por los procesos burocráticos que puede englobar. Hoy por hoy, inclusive, hemos visto que hay organizaciones que están entrando hacia nuevas metodologías, como por ejemplo los modelos Agile. No sé si alguna vez han escuchado de la metodología, se escribe Ágile. ¿Han escuchado alguna vez de este tipo de metodologías? Justamente este tipo de metodologías, por ejemplo, rompen ya los paradigmas de áreas definidas y determinadas y da un paso a crear equipos multidisciplinarios que respondan o que enfrenten los procesos que se van manteniendo en la organización. Esto quiere decir que mientras más maleable y más flexible sea una estructura organizacional, más fácil va a ser que se adapte a la respuesta oportuna a los desafíos del entorno que hoy por hoy tenemos. Y es por eso que cuando pensamos en un manual de puestos, no pensamos en una ley muerta. No podemos pensar en un documento santificado y que no se puede modificar. Al contrario, los perfiles deben ser revisados periódicamente con una temporalidad para irles adaptando hacia los desafíos que el entorno va llevando. Para los autores clásicos justamente de este tema de cargos, explican que esta arquitectura está alineada a una respuesta racional lógica, a un modelo un poco fordiano, en donde hay tareas especificadas para cada cargo y ya hoy por hoy no hemos visto que funcione mucho este tema. Hemos hablado ya, hablamos en algunos casos de polifuncionalidad, hablamos de división de tareas, de equipos interdisciplinarios. Y justamente para entender esto es que se necesita ir descomponiendo y entendiendo lo que significan los cargos, las funciones, los puestos que se van a ir desempeñando a lo largo en cada área de la organización. Entonces, esa visión tradicional, cartesiana, plana que se tenía antes, ya está dando paso al costado para dar entrada a un modelo más sistémico, más contingente, que permita justamente integrar, separar y fragmentar las tareas y las actividades que se deben de cumplir en una institución. Y por eso tenemos que ir pensando en cómo surge este concepto de puesto de trabajo. Recuerden, en el inicio de la revolución industrial, este concepto surge justamente por la división del trabajo, por la especialización, por así decirlo, que se fue dando en el antiguo modelo burocrático que se manejaba y que lo fraccionaba en departamentos, áreas que tenían una burocracia y una jerarquía, en la que hoy por hoy estamos viendo que los puestos se van transformando gradualmente, se van activando. Hay muchos cargos en donde la polifuncionalidad es la dinámica de gestión, pero muchas organizaciones mantienen este concepto de puesto como tal y que nos funciona hoy por hoy. Seguimos manteniendo el puesto, pero a veces las tareas pueden ser enriquecidas. Ya vamos a ver un poco más adelante a qué se refiere este tema. Ok, esto quiere decir que nosotros, en general, cuando le preguntamos a una persona qué cargo tienes y me dice, ok, yo soy secretaria, automáticamente yo entiendo cuál es su posición dentro de un jerárquico estructural, dentro de un organigrama. Entiendo cuáles serían las funciones que debería estar desempeñando. Si alguien me dice, ok, yo soy jefe de talento humano, entiendo también cuáles van a ser las responsabilidades que él esté desempeñando, entenderé una estructura en donde se ubica él en un organigrama. Y en definitiva, voy a entender qué hace una persona en una organización de forma rápida y resumida. Podemos ir entendiendo cuáles son las expectativas, las funciones que puede tener, que puede cumplir, porque de todas formas, cuando pensamos en un puesto,
a las personas les genera una fuente de motivación, de expectativas, de desarrollo profesional, porque esto les permite ir apalancando conocimientos, ir desarrollando. Y ahora veamos, Denise Álvarez, ¿me puede ayudar leyendo esa definición, por favor? ¿Me escucha? Sí. Bien. Concepto de cargo. El cargo es la descripción de todas las actividades desempeñadas por una persona, el ocupante, englobadas en todo unificado, el cual ocupa cierta posición formal en el organigrama de la empresa. Desde la perspectiva horizontal, cada cargo está alineado con otros cargos del mismo nivel jerárquico, que en general reciben denominación equivalente: directores, gerentes, jefes, operadores. Desde la perspectiva vertical, cada cargo está incluido en algún departamento, división o área de la empresa. Perfecto. Esto quiere decir que las organizaciones, las instituciones, generalmente utilizan los puestos para asignar, distribuir tareas, distribuir recursos, distribuir funciones, con el objetivo de que ésta pueda cumplir con sus objetivos institucionales. Entonces, los puestos vendrían a ser, o los cargos vienen a ser los medios que se utilizan para desempeñar tareas dentro de una organización. Como les decía, si a alguien le pregunto y me dice que es jefe de talento humano, entendería yo qué es lo que tiene que hacer él. ¿Cuál es la función que cumple? ¿Cuál es el rol? Y para que me entiendan algo, el nivel más celular de una organización es el puesto de trabajo. Es el cargo, es el nivel más elemental de cualquier organización. Así como, y para poner un ejemplo, ¿cuál es el nivel más elemental de un ser vivo? La célula. Correcto, la célula. La unión de células, ¿qué forma? ¿Un sistema o un órgano? La vida. No, a ver chicos, son clases de biología básicas. ¿Qué forman las células? El átomo. No, el átomo es en la materia inerte. El átomo es en las cosas, en los seres vivos son las células. La unión de células forma un tejido. Eso forma la unión de células. La unión de tejidos, ¿qué forma? Órganos y sistemas. Órganos y sistemas. Órganos, ¿no es cierto? La unión de órganos forman aparatos, sistemas, y la unión de estos, pues, ya nos da un ser vivo. De la misma forma, podemos ir haciendo un símil y decir que justamente si el cargo es el elemento más básico de una organización, la unión de cargos puede generar un área. Esta unión de áreas puede formar un departamento. Esta unión de departamentos puede ya generar una sección operativa o administrativa, y a la larga la suma de estas pues puede conllevar una organización en su totalidad. Con este ejemplo quería hacerles entender que el cargo es la unidad más básica que encontramos en una organización y de cuál parte todo. Del correcto funcionamiento de esto se puede ir correlacionando al éxito organizacional. Todos los cargos están creados para responder a las necesidades que tiene la organización en la interacción con los demás cargos, con las demás áreas, para cumplir justamente esta misión organizacional. Con este pequeño ejemplo quise hacerles entender justamente cómo o lo importante que es entender y tener claro el concepto de cada cargo y las funciones que deberían desempeñar en una organización. Por eso el cargo es una unidad organizacional y se tiene que responder. Germánico Ortega, deme leyendo, por favor. Claro. El cargo es una unidad de la organización y consta de un conjunto de deberes y responsabilidades que lo separan y lo distinguen de los demás cargos. A través de los cargos, la empresa asigna y utiliza los recursos humanos para alcanzar objetivos organizacionales, ayudada por determinadas estrategias. Los cargos permiten a las personas ejecutar tareas en la organización para conseguir determinados objetivos individuales. Perfecto, es como les digo, entonces estos cargos nos permiten justamente ejecutar, desempeñar tareas.
Y si les pregunto a cada uno de ustedes qué cargo tienen, automáticamente yo voy a entender qué es lo que deben cumplir, qué es lo que están haciendo, cuáles posiblemente son sus responsabilidades, qué nivel ocuparían en un organigrama, en un flujo de procesos. Y de esa forma nosotros entendemos cómo en una organización se han distribuido las actividades, los trabajos, las tareas. Entonces, una vez entendido esto, nosotros vemos que el cargo tiene un grupo de interconexiones, ¿no es cierto? En un organigrama todos lo conocemos. Tenemos hacia arriba, ¿no es cierto?, quiénes son nuestras líneas de supervisión, a quienes nosotros supervisamos o quienes nos reportan, con quién podemos tener interconexión o intercomunicación y definitivamente cómo nosotros hacemos gestión en una organización. Teniendo esta parte clara, podemos ir pensando en el job design, en el diseño de puestos. Entender justamente cómo vamos a ir construyendo nuestros perfiles. Cuando todos hablamos de un perfil de cargo, entendemos que está englobada ahí una gran cantidad de información. Entender cuál es el contenido de cada cargo, de cada puesto, qué métodos de trabajo deben estar ahí evidenciados, cuáles son las relaciones que tiene este con los demás puestos y entender justamente qué competencias exige del ocupante este perfil para que lo pueda desempeñar de forma adecuada. Recuerden que cuando hablamos de competencias decíamos que el éxito de utilizar competencias es porque vamos a garantizar un desempeño adecuado, vamos a garantizar un desempeño superior, vamos a garantizar que la persona contratada pues sea la adecuada, que pueda justamente cumplir con las expectativas de la organización. Estas competencias justamente vemos que nos van a permitir entender que la persona está habilitada para manejar los recursos, para manejar las relaciones interpersonales, para gestionar la información, utilizar la tecnología en los diferentes grados de intensidad. Y en ese sentido, vemos que diseñar un puesto requiere unas condiciones básicas. Ok, veamos esto a nivel de definición. María José Castro, ¿me puede dar leyendo, por favor? Claro. Proceso de organización de trabajo a través de las tareas necesarias para desempeñar un cargo específico. Incluye un contenido del cargo, las clasificaciones del ocupante y las recompensas de cada cargo para atender las necesidades de los empleados y la organización. Para desempeñar bien un cargo, el ocupante debe tener competencias que deberían, según el cargo, nivel jerárquico y el área de actuación. El ocupante debe saber manejar recursos, relaciones interpersonales, información, sistemas y tecnología en diferentes grados de intensidad. Entonces tenemos que ir entendiendo cómo nosotros vamos agrupando tareas que se deberían unificar por la afinidad de la gestión del giro de actividad e ir entendiendo cómo esas tareas van a ir exigiendo condiciones para que puedan ser ejercidas. Pero para entender esto, tenemos que ver que la estructura de cada cargo tiene que cumplir estas condiciones básicas. Tiene que entender que va a exigir de su ocupante, como les decía, algunas competencias para un desempeño adecuado. Va a mostrarnos justamente cuáles son las condiciones que debería desempeñarse. Primero, entender cuáles son las tareas o atribuciones que va a desempeñar. Efectivamente, nosotros cuando vemos un perfil de puesto, en un perfil tenemos detalladas las funciones. Ok, esta persona tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Está clarito. No hay para dónde irse. Inclusive esa información a veces hay organizaciones que plasman en los contratos. Cogen desde el descriptivo de cargo y en el contrato lo pegan tal cual porque son las funciones para las que se está contratando esa persona. Otros simplemente enuncian el cargo y de esa forma quedaría establecido con el perfil. Otro tema importante es el cómo se debe de desarrollar. Porque si bien es cierto, pueden haber actividades que parezcan o que parecería que las sabemos manejar,
pero cada institución tiene su propio know-how. Si yo les pongo y les pregunto, un cajero del Produbanco hará exactamente las mismas funciones y de la misma forma que un cajero del Banco Pichincha. No, Ok, ¿por qué no, María José? ya que tienen políticas, normas y póngase propósitos diferentes. Por eso si póngase, vemos diferencias, es que en un banco vemos un montón de cajeros y la cola infinita. Entonces, a veces no son ni eficaces ni eficientes. Igual en la atención al cliente, cuando usted va y se acerca a un cajero X, póngase del Pichincha, no tenemos un buen servicio, es como que usted tuviera una máquina y solo la atienden y perfecto, si tiene alguna duda no le saben guiar, entonces no hay un servicio al cliente, entonces no están desempeñado, su enfoque no es ese, pero usted cogió a dos bancos o sea, no sé, mi forma de pensar, los dos bancos son casi lo mismo, o sea, porque los dos no tienen una estructura. Y en la forma laboral, eso al servicio al cliente. Y en la forma laboral, por lo que he escuchado, dicen que no es tan bueno, son explotadores, les trata como un trabajador y nada más. Pero si tomamos en cuenta al Banco Internacional, he escuchado que es un banco donde se preocupa por los clientes y por los trabajadores. Tienen beneficios, son estándares. Me gusta todo lo de ellos, o sea, y tienen ¿Pero tú trabajaste ahí o conoces a alguien que trabaje ahí? Sí, la verdad sí. Y conozco del sistema, y igual Pero, cuando ¿estás usted va... trabajando ahí actualmente tú? No, yo no trabajo ahí, pero, o sea, conozco, porque mi papi tiene cuentas en diferentes bancos y la verdad que se diferencia bastante, igual en la atención, en el proceso, y bueno, conozco familiares que trabajan ahí, entonces por eso puedo decir. Ok, gracias por tu aporte. Marco Monge y luego Eduardo Ordóñez, cuénteme. Profe, yo considero que, bueno, en resumen, sea cualquier banco que sea, o sea, van a dar el mismo servicio. Préstamos, tarjetas de crédito, atención al público, o sea, es lo mismo. Solamente que cada uno tendrá por ahí su diferencia en beneficios, como dijo María José, para sus colaboradores, clientes, pero el servicio que ofrecen, el general, digámoslo así, o sea, es el mismo. Ok, entiendo. Vamos contigo, Eduardo Ordóñez. Después doy mi comentario. Profe, sí es diferente un poco porque en el Pichincha te contratan como cajero y hay otros bancos donde te contratan como asistente de servicios financieros, que es muy diferente. Ahí te dan la opción para que atiendas a los clientes, para que tengas acceso como a crédito, a liquidaciones, a atender a los socios que vienen a hacer préstamos. Entonces, como estábamos hablando del hecho funciones, al momento que te contratan como asistente de servicios financieros, te están dando más funciones que cuando te contratan solo como cajero. Entonces, como esa fue la pregunta que hizo, esa es mi respuesta, profe. Sí, es diferente. Y también es diferente porque los sistemas no son los mismos. En todos lados son diferentes. Por ahí va más la respuesta que esperaba. Ok, Eduardo, gracias. Dime, Karen. Yo creo que la respuesta que dieron los compañeros sí es importante, ¿no? Pero la pregunta era otra. Entonces, el servicio que brinda el cajero de Produbanco y el cajero de Banco Pichincha sí es el mismo servicio, pero la calidad puede ser diferente. Eso es lo que yo comprendo. Por ejemplo, en Banco Pichincha usted realiza un avance en efectivo, por cajero usted no lo puede diferir. No existe esa opción en el Banco Pichincha para diferir. Nosotros no diferimos avances por cajero. En Produbanco sí, le permite diferir cualquier monto de avance en efectivo y lo hace por cajero automático. No necesariamente tiene que generar una doble gestión para obtener el servicio. Ok. Cuando les preguntaba justamente en el tema de si harán lo mismo un cajero, me invento, el cajero del Banco del Pacífico, que es medio público, entiende ese banco, y un cajero del Produbanco o del Internacional, podría parecer que hacen lo mismo, pero no es así en el sentido de que cada institución tiene sus propios procedimientos
tienen sus propios sistemas, tienen sus propias políticas, sus propias normas. Entonces, cuando pensamos en este diseño de cargos, tenemos que pensar justamente en cómo deben desarrollarse las tareas. Puede decir, ok, yo fui contratado hoy por hoy, como tiene buenos beneficios del Banco Internacional, me fui para allá y renuncié al Banco del Pichincha. Y yo digo, ok, soy cajero y vengo y me siento el primer día. ¿Podré hacer eso o tendrán que darme una inducción de cómo funciona el sistema ahí? ¿Qué procesos tienen ahí? ¿Qué políticas manejan ahí? ¿Cómo se hace la gestión ahí? Entonces, eso es lo que tenemos que ir entendiendo. Ok, si bien es cierto que yo puedo tener experiencia laboral, la experiencia laboral entendemos que es el grado de antigüedad que tiene una persona ocupando una función. Pero eso no es suficiente si yo no entiendo cómo funcionan los procesos en una institución, cómo deberían de desempeñarse o cómo se espera que se desarrollen estas actividades. Y es por eso que tenemos que tener claro que cuando diseñamos un cargo, tenemos que especificar cómo se hacen las tareas. Entender también cuáles son las líneas de reporte. ¿A quién debo yo presentar información? ¿A quién debo acatar las decisiones? ¿Quiénes son mis superiores inmediatos? Y también a quién debería yo dirigir si tengo equipos a cargo. Son elementos importantes que se deben considerar en el momento que nosotros estamos construyendo un perfil de un puesto y a la larga el manual de clasificación de puestos. Tenemos que tener clara estas condiciones para entender a mayor nivel o a mayor profundidad el puesto de trabajo. De todas formas, todos los puestos, sí o sí, terminan manejando ciertos procesos porque el diseño de puestos es prácticamente tan antiguo como el trabajo humano, como la capacidad de trabajo humano. Desde que nosotros tuvimos que abandonar el tema de la caza y la pesca, ¿no es cierto? Hemos visto constantemente cómo nuestras exigencias han ido incrementándose. Y esta situación ha hecho que nosotros tenemos que ajustarnos o desempeñarnos, a veces especializarnos en ciertas tareas que en muchas ocasiones han sido afectadas por diferentes cambios, diferentes enfoques, diferentes giros de gestión. Y hoy por hoy vemos que a nivel general todos los cargos tienen por lo menos 5 competencias básicas, entendiendo qué le compete hacer a cada cargo. Y todo puesto maneja recursos. Algunos manejan recursos tiempo, otros recursos económicos, otros manejan materias primas o materiales y otros manejamos el tema de talento humano, de equipos humanos. Los cargos definitivamente tienen que interactuar. Hoy por hoy estamos ultra conectados y en muchos casos o participamos como miembros de un equipo o tenemos clientes a que atender o tenemos roles de liderazgo o trabajamos en diversidad, en diferentes actividades. Todos los cargos manejan información. Algunos la obtienen y la evalúan, otros la organizan, la sistematizan, otros tienen que interpretar para tomar decisiones. Y definitivamente tenemos que entender que todos los cargos pueden en cierto o mayor grado ordenar, almacenar, sistematizar la información a la que tienen acceso. Como les decía hace un momento atrás, ¿no es cierto? Si no tenemos quien interprete, por ejemplo, un balance, yo no puedo saber si la institución está bien, si está marchando bien, si hay que tomar correctivos, si está siendo rentable o no, si está en riesgo de desaparecer. Entonces, hay que entender eso también. En la parte de sistemas, cómo funciona una organización, cómo se corrigen los procesos, cómo se van estableciendo los patrones de gestión. El diseño de sistemas es igual. A nivel tecnológico, ¿qué tipo de tecnología maneja una información, una institución, perdón? ¿Qué tipo de herramientas tiene? ¿Qué tipo de equipamientos utiliza? Todo eso tiene que ser considerado para poder implementar la definición. Y aquí pues justamente vamos partiendo desde modelos tradicionales en los que no me quiero centrar porque no amerita revisar lo del pasado hoy por hoy. Entendemos que existieron modelos tradicionales donde la persona era considerada un apéndice de la máquina, donde las personas eran ultra especializadas, donde a una persona se le contrataba para ajustar un tornillo y se jubilaba haciendo eso. Hoy por hoy ya no existen ese tipo de cargos. No existen cargos que tengan solo una tarea. Hoy por hoy no hay en ningún lado ya ese tipo de puestos.
Alguna vez, no sé si algún profesor les mostró la película de Tiempos Modernos de Charles Chaplin. ¿Alguna vez vieron esa película? Les recomiendo, es una película impresionante y que es una crítica al sistema de producción industrial, ¿no? En donde se ve justamente cómo se veía a las personas como una herramienta más en el proceso de producción. De hecho, a Chaplin casi le costó la cárcel esa película. Tuvo que salir huyendo para que no le encarcelen porque era una crítica al modelo de producción de aquel entonces. Pero nos dejó grandes lecciones. Entonces, ese modelo ya se ha avanzado y por eso quiero avanzar un poco más al modelo que hoy por hoy utilizamos, que justamente se va organizando o que va variando en función de las tareas, de los desafíos que presenta el entorno, de cómo este contexto va a ir generando algunos procesos de variedad de respuesta. Como les decía, hoy en día, cada cargo por lo menos tiene unas 5 o 6 funciones, si no es más, que evita justamente que los cargos caigan en la rutina, que exista monotonía, etcétera. Y por eso hay procesos que se habla inclusive del enriquecimiento de cargos. ¿Qué creen que significa enriquecimiento de cargos? ¿Han escuchado ese término alguna vez? No, la verdad, profe. No, no hemos escuchado. Ok, María José Castro, déme leyendo, por favor. Hablamos un poco aquí de teorías motivacionales. No sé si han visto teorías motivacionales. Esta es la de Herzberg, tiene mucho que ver en este proceso. Ya. El diseño situacional de cargos es dinámico y privilegiado en el cambio en función del desarrollo del personal del ocupante. Según la teoría de 2 factores de Herzberg, el enriquecimiento de los cargos se constituye la manera de obtener satisfacción intrínseca a través del cargo. Es la manera práctica y viable de acuerdo permanentemente al cargo del crecimiento profesional del ocupante. El enriquecimiento del cargo puede ser vertical u horizontal. El enriquecimiento vertical busca tareas más complejas y mayores responsabilidades, mientras que la horizontal busca variar tareas de igual complejidad y responsabilidad. Esto quiere decir, bueno, una de las teorías motivacionales de Herzberg nos hablaba de que se podían mantener factores higiénicos en el trabajo de prevención de insatisfacción laboral y factores netamente motivadores. En el tema Herzberg planteaba, por ejemplo, que el añadir funciones que desafíen, que hagan que las personas puedan utilizar su potencial, genera motivación en la persona como tal. Hemos sabido, y todos los teóricos coinciden en que el dinero no es un factor motivacional. Por lo tanto, todos los teóricos jamás topan el dinero cuando hablan de parte motivacional, pero este tipo de gestiones como el enriquecimiento de cargos sí es considerado un tema motivacional. Recuerden que el trabajo no solo nos da un sustento de vida. El trabajo genera mucho más porque le da a la persona un sentido de utilidad a la sociedad, un sentido de pertenencia. El trabajo, por eso dicen que el trabajo dignifica al hombre. Cuando una persona cumple su ciclo y se jubila, en la casa no se halla por nada del mundo, porque se siente que su vida perdió razón, que su vida perdió sentido. Y es justamente eso lo que el trabajo hace. Nos ayuda a entender una razón, una dinámica, una lógica, un sentido de utilidad a la sociedad. Y parte de eso, pues justamente en el trabajo entendemos que se puede mejorar desde ciertos aspectos, generando cada vez tareas que le permitan a la persona utilizar su potencial, asumir retos, desafíos, roles, y por eso se habla de enriquecimiento en algunas direcciones, ¿no? Vertical, horizontal, diagonal, en función de cómo se puede ir moviendo las tareas. Hay veces que de esta forma se evita la monotonía, se genera dinamismo, se genera interés en las personas y también se debería complementar esto en los perfiles de puestos, en los perfiles de cargos. Y como les dije, no tiene que ser ley muerta. Tiene que ser revisada, tiene que ser retroalimentada, actualizada periódicamente. Por lo menos una revisión anual sería lo adecuado para cada
para cada cargo, porque recuerden que cada vez hay nuevas tareas, hay nuevas funciones, hay nuevos procesos, y eso tiene que irse documentando, estructurando y delegando. Los cargos o las organizaciones utilizan los cargos para cumplir sus tareas, sus propósitos, y esto tiene que irse actualizando en la organización como tal. Karen Villarruel, perdón. Déme leyendo, por favor. Claro. Siempre me pasa con el apellido. El enriquecimiento de cargos ofrece: 1. Elevada motivación intrínseca del trabajo. 2. Desempeño de alta calidad en el trabajo. 3. Elevada satisfacción con el trabajo. 4. Reducción de ausencias y desvinculación. Las personas ejecutan trabajos interesantes y satisfacientes. Ok. Esto, como nosotros podemos ver, tiene algunos beneficios, para la organización como tal y para las personas. Como les decía, genera mayor espíritu de compromiso, mayor motivación, y de todas formas esto nos va a ayudar a contribuir a la organización como tal. Estoy adelantando para comenzar a entender lo que sería la descripción de cargo, porque hemos hablado del análisis de puestos y ahora vamos a hablar de la descripción de puestos o descripción de cargos como tal, que aunque parezca que fueran similar, tienen sus particularidades. Emilia Díaz, ¿me puede dar leyendo, por favor? Describir un cargo significa relacionar qué hace el ocupante, cómo lo hace, en qué condiciones lo hace y el por qué lo hace. Es un retrato simplificado del contenido y de las principales responsabilidades del cargo. Definición de descripción de cargos. Es la definición escrita de lo que hace el ocupante del cargo, cómo lo hace y el por qué lo hace. Es un documento escrito que identifica, describe y define un cargo en términos de deberes, responsabilidades, condiciones de trabajo y especificaciones. Perfecto. ¿Cuál hasta ahorita es la diferencia con lo que hemos ido hablando anteriormente? ¿Qué creen, estimados estudiantes? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué diferencia hubo con el análisis que estuvimos hablando del análisis de puestos y ahora estamos hablando de descripción de puestos? ¿Cuál sería la diferencia? ¿O no hay diferencia? Es lo mismo. ¿Qué opinan? ¿Es lo mismo o existe alguna diferencia? Son las definiciones que se aplica a cada cargo, Inge. O sea, se relaciona que cada uno tiene una diferencia en los términos, en las responsabilidades que tiene cada puesto de trabajo. Ya, pero ¿cuál sería la diferencia entre el análisis y la descripción de puesto? Profe, por ejemplo, que en la descripción del cargo le dicen qué es lo que tiene que hacer, o sea, en dónde va a estar y todo eso. Y en el análisis del cargo, yo considero que ahí se evalúan, en cambio, las destrezas, habilidades y competencias que necesita la persona para ocupar ese cargo. Está apagado su micrófono, Inge. Ok, perdón. Exactamente como estaba comentando Marco, lo que hacemos aquí con este proceso es entender justamente qué se requiere de una persona para ocupar esa posición. ¿Cuáles son las condiciones que debería cumplir? ¿Cómo garantizo yo que tenga el perfil adecuado? Aquí tenemos que ligar lo que hicimos con el análisis más esta parte de descripción que tiene que ver con entender qué exigencias tiene el cargo de la persona que vaya a ocupar esa posición. Yo no le puedo dar el cargo de enfermera a alguien que estudió contabilidad. ¿Por qué?
porque no conoce nada de salud. Bueno, o sea, debe conocer lo Las básico. competencias no son las mismas. Ujú. ¿Por qué no son las mismas, Mayvirit? ¿Mayvirit se pronuncia? Sí, ingeniero. O sea, Ya. justamente yo soy una de las personas que se cambió de la parte administrativa a la parte de salud. No es lo mismo manejar, en este caso yo soy, mi primer título fue secretariado y me apasiona mucho la medicina y yo me cambié y empecé a estudiar medicina en la universidad. Ya. Entonces, todo lo aprendido es diferente. Usted tiene que aprender primero desde las partes del cuerpo y que eso no le enseñan, le puedo decir en secretariado, de taquimecanografía, archivología, administración de empresas, aprender a farmacología, entender la anatomía, biología, incluso cirugía, porque soy instrumentadora quirúrgica. Entonces es muy diferente. No se adapta muy fácil al campo. No es lo mismo ser una secretaria recepcionista o una contadora que hace sus balances a ir con el trato directo a un paciente crítico o una persona vulnerable. Ujú. Correcto. Y sí, le comprendo bien porque yo también como psicólogo también estudié todo ese tipo de procesos, que es el sistema nervioso central y toda la estructura anatómica como tal. Pero efectivamente esto nos muestra que hay que entender que cada cargo está ligado a un conjunto de requerimientos de quien vaya a ocupar esa posición. Entonces, justamente cuando ya uno estos dos datos, yo tengo una descripción más correcta, más coherente de qué cargo existe, cómo tiene que hacer sus tareas y quién puede desempeñar esa actividad. Este documento o sirve de base para toda la gestión humana. Y aquí vamos viendo un ejemplo. Ayúdeme leyendo nuevamente, Mayvirit, para ir viendo, por ejemplo, un ejemplo de un perfil muy sencillo, de los más resumidos que existen, y veamos este. Y es un cargo que en general todos creo que conoceríamos. Ya, nombre del cargo es enfermera. Resumen del cargo. Encargada del esquema completo de cuidados al paciente, desde la admisión hasta la transferencia o salida del proceso de enfermería, así como la evaluación, planeación, implementación y otra vez evaluación. La enfermera tiene autoridad y responsabilidad total sobre el proceso de enfermería, así como para proyectar las futuras necesidades del paciente o de la familia. Dirige y guía los cuidados al paciente y las actividades del personal de apoyo, mientras mantiene el alto estándar de enfermería profesional. Relaciones. Se reporta a la enfermera jefe, supervisa, responsable de los cuidados asignados, prescripciones y transcripciones. Trabaja con los departamentos de apoyo y cuidados al paciente. Relaciones externas con médicos, pacientes y familiares del paciente. Calificaciones. Tiene que tener educación, obvio. Educación, título de Escuela Superior de Enfermería, experiencia profesional, cuidados críticos. Exigen 1 año de experiencia médico-quirúrgico. Requisitos de licencia o registro. Requisitos físicos, perdón. A. Capacidad para inclinarse y transportar o ayudar a transportar 50 libras o más. B. Capacidad de transportar o caminar durante el 80% de 8 horas de turno. C. Agudeza visual y auditiva para desempeñar funciones relacionadas. Continuemos. Responsabilidades. Evaluar aspectos físicos, emocionales y psicológicos de los pacientes. Presentar por escrito la evaluación del paciente después de su admisión y comunicarla a los que cuidan de él, conforme a las políticas internas del hospital. Formular un plan escrito de cuidados al paciente desde su admisión hasta la salida. Desarrollar objetivos a corto y largo plazo después de la admisión. Revisar y actualizar el plan. 3. Implementar el plan de cuidados, demostrar habilidad para ejecutar procedimientos comunes de enfermería. Completar las actividades de cuidado al paciente de manera organizada y cronometrada, estableciendo las prioridades apropiadas. Perfecto. En este documento que hemos ido revisando, vemos que un perfil básico de un puesto engloba alguna cantidad de información, ¿no? Que
en talento humano es una parte clave el contar con los perfiles del puesto, porque esto nos permite desempeñar toda la gestión humana. Cuando tenemos un perfil de puesto, ¿para qué lo podemos utilizar? ¿En qué nomás nos puede servir? ¿Para qué podemos utilizar esta información, por ejemplo? Para contratación. Ok, para hacer selección de Para personal. Claro, ascenso. ahí tengo la información, qué perfil buscar, qué funciones van a hacer y todo eso. Ok, está bien. Para selección Para me sirve. ascenso, ¿Para qué más? ¿Dijiste algo más, Marco? Sí, para un ascenso, profe. Ascenso, políticas de promoción, ok. ¿Para qué más me puede servir esta información? Para evaluación del desempeño. Perfecto. ¿Cómo lo utilizo para evaluación del desempeño? De acuerdo a las competencias, califico competencias técnicas, conductuales y de acuerdo a la descripción de actividades y los productos que va a entregar cada colaborador. Ok, Daniela. Sí, de hecho yo puedo utilizar esta información y ya vieron la materia de evaluación del desempeño, ¿no es cierto? No. ¿No han visto eso? Ok, porque dentro de los modelos tenemos los métodos tradicionales de evaluación del desempeño, donde podemos ir topando, por ejemplo, un modelo de escalas gráficas o un modelo de elección forzada. Podemos hablar de una evaluación 360 en un método más moderno o una evaluación por objetivos, que también está en los métodos modernos, la EPO, donde podemos plantear objetivos justamente en función de las actividades o responsabilidades. Y de ahí podemos ir evaluando. En evaluación del desempeño podemos hacer algunos procesos justamente con esta información. ¿Para qué más me puede servir el perfil? Okay, hemos visto que me sirve para selección, me sirve para evaluación del desempeño, me sirve para tema de plan carrera, como dijo también Marco. ¿Para qué más me puede servir este documento, esta información? Para poder gestionar también el contrato de trabajo. Esto también nos ayuda porque tiene la información que nos puede servir para colocar también en el contrato de trabajo, porque ahora también en el Ministerio de Relaciones Laborales si nos solicitan que coloquemos parte de las funciones que están haciendo y esto de aquí nos puede ayudar. Ok, Emilia. Sí, aunque se relaciona un poco a lo que hablamos de selección de personal, ¿no? Porque la selección terminaría ya con el proceso de inducción y contratación. ¿Puedo hacer yo capacitación con la información que tengo aquí? Sí, porque tenemos que ver ahí en la materia relacionada al cargo, en la cual tenemos que hacer el énfasis para la capacitación. Totalmente. Si yo veo cuáles son las funciones, ok, si estoy viendo el perfil de un contador, yo sé que cada año tengo que poner en mi plan de capacitación actualización de normas tributarias. Si estoy viendo que es personal asistencial, podré poner temas que sean relacionados a la parte asistencial, a la parte de manejo de pacientes, en temas de, por ejemplo, manejo de pacientes en temas COVID, por ejemplo. Entonces, yo sé que mi plan de capacitación debería incorporar esos temas por las funciones que cumple la persona que está en el perfil. ¿Puedo hacer remuneración con esta información? Claro. Y eso es lo que vamos a hacer la próxima semana. Vamos a establecer escalas salariales en función de lo que me dice este perfil de puesto. ¿Puedo hacer temas de seguridad y salud ocupacional con esta información? Sí. De aquí saco la información para el profesiograma, para que se puedan establecer los riesgos asociados a las actividades que hace la persona. Temas de relaciones laborales, con esto lo puedo hacer. ¿A dónde estoy yendo con lo que les pregunto? Es que ustedes tienen que entender y tener clarísimo que no pueden hacer gestión humana si no tienen los perfiles claros de los trabajadores, si no tienen su manual de puestos levantado e implementado. Esta es la parte medular, es el pilar básico de la gestión de talento humano, que tengan ustedes claridad de todos los perfiles con los que cuentan en una organización. Habrán empresas que tengan 50 cargos, habrán empresas que tengan 60, 70 cargos. Todo eso va a ir variando en función de la organización. Y sin esto, ustedes va a ser muy difícil que puedan hacer gestión humana. Por eso es importante el radicar en este tema. Y de ahí que otro requerimiento que van a tener que ustedes cumplir para la próxima clase es que ustedes van a tener que tener sus perfiles de puesto, los que estén trabajando actualmente, porque con eso vamos a hacer una actividad la próxima semana. Entonces, cada uno va a levantar el perfil del puesto que tengan y con eso
En el momento que la próxima clase estemos haciendo el proceso de valoración, pues van a trabajarlo ahí y vamos a ver qué resultados tienen ahí, con la misma información de los perfiles. Ahora, ¿esto en qué termina el levantar los perfiles? Termina con la sistematización y estructuración del manual de clasificación de puestos. No sé si eso ya lo han visto en alguna materia o no. ¿Me confirman, chicos? Repita, magíster, por favor. Les preguntaba si, bueno, aparte del tema de ver los perfiles de cargo, ¿vieron lo que es un manual de puestos? No. Ok, bueno, voy a mostrarles un O sea, ejemplo. algo. Voy a mostrarles un ejemplo de un manual que personalmente yo lo hice porque estaba como les digo nuevamente, estaba en una institución académica, entonces ahí trabajé un perfil, ya lo voy a abrir para compartirles en un ratito. Hicimos un manual para selección, reclutamiento y contratación de personal. Sí, pero eso no es un manual de puestos. Ajá, entonces, o sea, algo sabemos, pero no tan a fondo. Es que si ustedes hacen un manual de selección, les sirve para hacer selección. Pero si hablamos de un manual de puestos, es un manual donde sistematizamos, organizamos todos los cargos que contiene una organización. Es donde tenemos toda la información. Ok, si yo quiero ver cualquier perfil, ok, yo tengo un vendedor, me voy al manual y veo el perfil del vendedor para saber qué hace. Si quiero ver el perfil del contador, ahí tiene que estar. Si quiero ver el perfil del gerente, ahí tiene que estar. Si quiero ver el del analista de talento humano, ahí tiene que estar esa información. Porque ahí compilamos, sistematizamos, estructuramos todos los cargos que tiene una institución. Entonces les voy a mostrar un manual que hice en el 2017 en una institución académica en la que estaba trabajando yo en aquel entonces, en donde muestro justamente la descripción, ¿no? Es más, Denise, déme leyendo esto, ¿ya? Déme leyendo esta parte. El presente documento contiene todas las actividades, requisitos y competencias relacionadas con el funcionamiento y operación de la Universidad Internacional SEC, agrupados por las áreas correspondientes. Este manual documenta los comportamientos e indicadores de cada puesto para hacer frente a sus retos y funciones, con el propósito de cumplir adecuadamente con su misión. El manual describe la organización formal, mencionando para cada puesto de trabajo, funciones, autoridad y responsabilidades. Los manuales tienen por objetivo el decirle a cada jefe o trabajador por escrito lo que se espera de él en materia de funciones, tareas, responsabilidades, autoridad, comunicaciones e interrelaciones dentro y fuera de la empresa. Este manual de puestos se basa en la estructura orgánico y funcional de la USEC y construye un instrumento administrativo que determina la forma como se encuentra la institución para el cumplimiento de su misión, visión de futuro y objetivos estratégicos. Esta parte también. Ya. El manual define y desagrega la estructura organizacional de la institución, determinando la misión de cada una de las unidades administrativas, sus relaciones de dependencia y el detalle de las principales funciones. Para la dinámica de la institución, este instrumento no deberá ser considerado como rígido e invariable. Por el contrario, el manual requerirá de ajustes, de actualizaciones en la medida que nuevas situaciones se presenten o se modifique los escenarios del entorno. Ok, con esa explicación, o sea, mejor dicho, con esa introducción entendemos cómo debe funcionar. Siempre un organigrama tiene una estructura visible, ¿no? Con gestores de las diferentes áreas, con los responsables. Y en este manual, ¿qué es lo que hice yo? Y solo para explicarles un poco cómo funciona, yo generé diferentes grupos y diferentes series ocupacionales.
entendiendo como un grupo aquellas tareas que se agrupan en función de una misma naturaleza y por el servicio. Entonces aquí había un grupo académico, un grupo directivo, un grupo financiero, administrativo y un grupo operativo. Y cuando hablamos de series, hablamos de cargos que por su naturaleza se pueden unificar y que tienen un grado de intensidad superior uno respecto de otro. Por ejemplo, aquí una serie ocupacional a nivel docente, el cargo más básico, por así decirlo, tendríamos un docente. Podemos hablar también que existe un docente investigador, podemos hablar de coordinaciones y un decano que sería el grado máximo al que un docente podría llegar. Pero pasándole a una serie, por ejemplo, a un cargo administrativo, para que me entiendan mejor ustedes, podríamos tener en el cargo administrativo una recepcionista, ¿cierto? Una secretaria ejecutiva y posiblemente un asistente de gerencia, que podría ser el grado máximo en una serie secretarial. Como para que me entiendan lo que es una serie ocupacional, en donde la complejidad de las funciones sigue incrementándose y tenemos alguna otra variación o variedad. Entonces, cuando nosotros vamos haciendo un manual, tenemos que ir estableciendo qué tipo de niveles tenemos, ejecutivos, directivos, y lo que corresponde a continuación es codificar. Esto es importante porque con esto yo voy a poder ubicar a cada uno de los puestos que se van a desarrollar en una institución. En este caso utilicé los grupos que les había comentado anteriormente para poner los códigos a los diferentes cargos. Y aquí vamos a ir viendo todos los cargos que tiene la institución. Por ejemplo, en talento humano teníamos un director, un analista, un asistente, una trabajadora social. En seguridad ocupacional también tenemos el jefe, el médico ocupacional y el general. Y así podemos ir viendo que todos los cargos tienen su propia codificación y están desarrollados. Aquí vamos a ver el ejemplo de un decano. El perfil del puesto de un decano. Es un cargo que, mal o bien, todos podrán entender que debería desarrollar un decano como tal. El cargo, así como vimos en el ejemplo anterior de la enfermera, un decano también tiene una misión, ¿no es cierto? ¿Por qué se crea ese cargo? ¿Para qué existe el cargo de decano? No sé si Daniela Mejía me puede dar leyendo esta parte. Misión del cargo: planificar, organizar y controlar los procesos académicos de docencia, de investigación y de vinculación de la facultad, en cumplimiento de lineamientos institucionales y normativa vigente del sistema de educación superior. Perfecto. Entonces, entendemos para qué existe el cargo, el puesto de decano. Y a continuación vamos englobando todas las actividades que debería cumplir un decano. Dentro de estas, con esta metodología de trabajo, ustedes se van a dar cuenta que hay 4 funciones que están pintadas en un turquesa. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que todas las actividades que nosotros hemos colocado, hemos utilizado una pequeña fórmula de frecuencia, consecuencia de error y complejidad. Y con esta fórmula hemos establecido cuáles son las actividades esenciales que tiene un puesto de trabajo. Y en función de esto, más adelante, por ejemplo, como hablábamos de evaluación del desempeño, establecemos los indicadores sobre estas 4 funciones, que son las que marcan el 80% de la gestión. Aplicando la teoría de Pareto, en donde el 20% representa el 80% de la gestión importante de un cargo. Espérenme un segundito nada más. Ok, entonces a través de esto, por ejemplo, utilizamos este criterio para determinar cuáles son las actividades más relevantes o aquí las denominadas las actividades esenciales y con eso construir más adelante indicadores. Ok, entonces de las 4 actividades se establecen indicadores. ¿Y cómo vamos a medir? Entonces cuando hacemos evaluación del desempeño, podemos utilizar simplemente este documento para poder levantar los indicadores y poder hacer la gestión adecuada de
la gestión adecuada del proceso de evaluación. Aquí podemos hacer una evaluación EPO, o la conocida como la evaluación por objetivos o por resultados. Podemos también establecer criterios como los de competencias, por ejemplo. Podemos establecer cuáles son las matrices, qué destrezas se requieren. Un perfil debe contener el nivel de educación que se requiere para ejercer un cargo. Vimos en el ejercicio, en el ejemplo anterior, perdón, el cargo de enfermera y era más fácil. Bueno, aquí como es un decano y como son de varias áreas, entonces aquí se puede ir estableciendo muchos otros parámetros de formación. Dependerá del decano a qué facultad corresponde para saber a cuál de esos títulos debería cumplir. Magíster, Dígame. disculpe que le interrumpa. Para ver cómo se quedó, para dar la prueba, cómo quedamos en la mayoría. Dígame de una vez. Sí, o sea, ya nosotros ya vimos, los presidentes tendrían que hablar. Ok, los presidentes les escucho. ¿Cómo está? Habla nomás, Marquito, sigue, por favor. Ah, ya, perdón, Cris. No le escucho. Profe, nosotros, bueno, somos 3 presidentes, Jorge, Cris y yo, de los 3 cursos que estamos, y bueno, hemos consultado nuestros cursos y llegamos al acuerdo que 2:30 se dé la prueba normal. ¿A las 2:30? Sí. Ok, entonces queda como está ahorita. Sí, igualito. Perfecto, no hay problema. Ok, chicos, entonces solo déjenme terminar de explicar este perfil y ahí les doy tiempo ya para que den la prueba, que de todas formas es sencillo, no les va a tomar, a lo mucho 10 minutos va a tomar eso. Ok, entonces como habíamos visto, hay información que se requiere sobre los estudios que debe de cumplir, el tema de capacitación adicional, qué conocimientos académicos debe tener, conocimientos de gestión o informáticos, el tema de destrezas y habilidades que se requieren justamente para la ejecución de un cargo. Hay un tema de conocimientos específicos y el tema de experiencia laboral. Habíamos hablado que la experiencia laboral es el tiempo de antigüedad que tiene una persona en su puesto de trabajo, ¿no? O desempeñando una actividad y eso hace que adquiera cierta expertise, cierto criterio para toma de decisiones, para la ejecución y para responsabilidad. Entonces aquí obviamente el perfil cierra con la experiencia laboral requerida. Esto, como les dije, es un formato, hay varios tipos de formatos que ustedes pueden utilizar para el levantamiento de un perfil. Lo que sí les digo es que para la próxima clase que ustedes van a traer los perfiles de cargos suyos, procuren que no sea el formato de perfil del sector público, porque ese formato es el más resumido y el que menos información contiene. Por lo tanto, no es tan útil para los procesos de valoración que vamos a utilizar la próxima semana, que es donde vamos a trabajar ya en los temas del autoinstruccional, que es la valoración de puestos. Entonces, no se olviden, la próxima semana comenzaríamos con la exposición que dejamos ya pendiente el día de hoy. Tenemos el tema de los perfiles y continuaríamos con los demás temas hasta entender ya los procesos para el autoinstruccional, que es la valoración de cargos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Ok, entonces chicos, bueno, pueden ir al aula virtual en este momento y empezar a hacer el tema de la evaluación que está ya habilitado. Voy a compartir en pantalla nada más. Ok, que ya está activada esta evaluación. Sí, el texto no le para en bola, pero la evaluación está activada. Lo que voy a habilitar de una vez es el tema del ahorcado. Eso estaría habilitado desde la tarde para que puedan hacer esa actividad. Y el foro lo dejaríamos para la próxima semana después de las exposiciones para que respondan este foro, ¿ok? Entonces ahorita no le paren bola ni al foro ni al ahorcado. Y iniciemos con la evaluación. Inge, ¿hasta qué hora está abierta la evaluación? Hasta la 1. Ustedes podrían acceder a la evaluación a la 1 inclusive. Ah, ya, es que estoy prendiendo recién la compu, estaba conectada desde el celu, gracias. Ok.
Ingeniero.
contras no. Consulta. Dime, te escucho, ¿qué pasó? ¿Y cuánto tiempo es para la evaluación? Los que terminamos tenemos que esperar. No, ya pueden salir. Si terminaron y no tienen problemas, pueden salir tranquilamente, no pasa nada. Con eso habríamos Muchas terminado gracias. por hoy. Muchas gracias, profe. Profe, Ok. disculpe, yo tengo un inconveniente. Me sale en la plataforma acceso inválido. Por favor, intente otra vez. No, no puedo acceder a mi plataforma. No A sé la plataforma cómo como tal. dirigirme. Ujú. Ya Hijo, puse mi pero contraseña entonces y sería un todo tema y de me dice sistemas. acceso inválido. Oh. Sería un tema de sistemas. Hasta luego. Pero Kelly, Entonces si le pongo tienes, recuperar contraseña, no sé. le voy a dar el número ahorita de Fernando Guerrero, que es Ya. la persona que maneja la parte de... ¿Tiene dónde anotar? Sí. Le dicto, es el 098-612-3949. Guerrero me dijo, ¿no es cierto? Fernando Guerrero. Urgente, comuníquese con él para que le ayude. Mil gracias, ahorita voy. Ok. De ahí con los demás estudiantes, si terminan, pueden tranquilamente salir. Con eso terminamos por hoy. Nos veríamos la próxima clase. Gracias, profe. A ustedes. Gracias, Inge. A ustedes. Gracias. Hasta el otro sábado. Hasta el próximo sábado. Gracias, Inge. Hasta el próximo sábado. Hasta luego. Hasta el próximo sábado. Gracias, licenciado. Hasta el próximo sábado. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Profe, una consulta. Claro, dígame. ¿Cuánto va a estar habilitado el horcado? El horcado entre semana van a poder hacer. Ya lo voy a actualizar. Ya. Inge, una consulta adicional. sábado. El tema del autoinstruccional, yo creo que deberíamos ir adelantando porque como son 2 semanas, ¿nos puede dar el tema cuál Lo es que el pasa es tema? que no pueden adelantar porque la próxima clase vamos a ver los temas que tienen que tener para el autoinstruccional, entonces no es muy fructífero. Pero es un manual de valoración de puestos lo que van a hacer. Obviamente cada uno enfocado a sus propias organizaciones. Gracias, Inge. Listo, ingeniero, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Inge, muchas gracias. Hasta luego, Hasta luego. Inge. Gracias. Gracias, Inge. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Gracias, Inge. Hasta la siguiente semana. Hasta luego. Gracias, magíster. Hasta luego, compañeros. Hasta luego.
Una buena tarde, ingeniero. Gracias, profe. Un buen fin de semana. Muchas gracias. Listo, me despido con todos y ir a la clase en este momento. Hasta luego.